Muy bien, qué lindo tiempo de oración y de alabanza hemos tenido en este día, ya miércoles 12 de julio del año 2023. Quisiera nuevamente dar una palabra de gratitud por su cariño, por su afecto, por su detalle para conmigo en el día de mi cumpleaños. Qué alegría poder cumplir años y hacerlo sirviendo a una linda iglesia como es la Gran Comisión. Y hoy vamos a seguir enfocados en nuestro tema, y el tema para hoy es cómo mantienen los líderes su éxito. Porque una cosa es llegar al éxito, llegar a la cima, pero la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos allí? A través de la historia hemos visto personas que han llegado muy alto, pero han caído muy bajo. Como dice el dicho, suben como palma y caen como coco. Así que esa no es la idea. Dios quiere que tengas éxito, pero Dios quiere que te mantengas allí en ese éxito, en lo que el Señor ha delegado para ti. Y bueno, hoy miércoles estamos haciendo algo un poquito complicado para el acompañante. Es un lindo hombre de Dios que con su esposa y sus dos hijos aceptaron un reto tremendo: plantar una iglesia en Europa, en España, en Asturias, en Oviedo. Es nuestro gran amigo David Bermúdez. Hola David, ¿cómo estás? Hola, pastor. Dios les bendiga abundantemente. Muy bien, gracias a Dios. Iglesia, muchas bendiciones a todos. Qué alegría que estés aquí, David, aquí entre nos. Aquí ya son más de las 7 de la noche, ya ¿qué hora es más o menos? Pues les llevamos 7 horas de diferencia, ya casi pasadas las 2 de la mañana. Wow, bueno, que el Señor te fortalezca, te ayude con todo lo que esto implica, y esperamos no despertar a los vecinos con este mensaje. Cuéntame un poquito de Asturias, porque yo lo conozco ya una vez que fui, pero los hermanos no saben cómo es Asturias. Y por lo visto le gustó, pastor, porque va a volver a venir, ¿no? Sí, pues Asturias es muy bello. Se le pone como apodo el paraíso natural, porque es muy verde, hay muchos nacederos, estamos rodeados de playa, brisa, mar, ríos, montañas, y además aquí en la hermosa ciudad de Oviedo, es la ciudad que siempre, todos los años, se gana un precioso premio, que es la ciudad más limpia de Europa. Entonces, es una belleza estar aquí en Asturias. Adicionalmente, pues estamos disfrutando del verano, porque como estamos en la zona del norte, hace mucho frío. Entonces tenemos las 4 estaciones del año, pero en la mayoría de los casos está haciendo frío o llueve. Y cuando hay verano, como ahora que estamos en verano, pues bendito sea Dios, todo el mundo se va a disfrutar en la playa y todo, porque aprovechar ese hermoso tiempo, pastor. Pero es muy hermoso Asturias. Por acá, bienvenidos todos y esperamos verles por aquí. Amén. Bueno, yo tendré que soportar otra vez cuando regrese el invierno, pero bueno, ya vamos prevenidos con chalequitos y cositas así para soportar. Pues salúdanos a tu linda familia y bueno, ya que David nos está empezando a contar los desafíos que implica plantar una iglesia en una comunidad como Asturias, en un país como España, pues yo quiero empezar preguntando, y es, ¿cuál es la reacción cuando uno logra una meta? Ahí donde estás tú conectado hoy, pregúntate, ¿qué sientes cuando logras alcanzar una meta? Una carrera profesional, la compra de un apartamento, el matrimonio, una empresa consolidada, no sé, pero tal vez, probablemente muchos lo que sienten es ese aire de satisfacción. ¡Wow! Lo logré. ¡Tremendo! Pero algunos tristemente cometen el error de decir ahora sí, a descansar. Como decían los griegos, a dormirse en los laureles. Y la verdad es que ese es el error de muchos líderes. Yo no soy tan viejo, pero ya he caminado mucho en esta tierra y en el liderazgo.
más de 31 años y he visto tristemente líderes, pastores, hombres, mujeres de Dios, pues que logran cosas muy importantes, pero que luego que han llegado a la cima empiezan a decaer y algunos de una manera ruidosa o estruendosa. Eso es terrible. La buena noticia es que el libro de Nehemías nos enseña cómo conservar, cómo mantener los logros, los éxitos, los triunfos, qué hacer para que los logros no nos hagan daño. Ya sabemos que Nehemías logró reconstruir los muros en un tiempo récord, 52 días. Logra semejante hazaña, algo que por decenas de años nadie había hecho ni logrado ni se había interesado. Y uno podría pensar que cuando Jeremías logra esta reconstrucción, decirle, oye Jeremías, genial, lo lograste, ahora sí tómate unas vacaciones, si es posible habla con David, que te queda ahí cerquita y vete a Asturias y pasea allá en este verano, porque pues ya lo lograste, ¿qué más tienes que hacer? Pero ¿será verdad eso? Que cuando logramos una meta lo que viene es descansar. Pues la verdad yo creo que no. Dios quiere enseñarnos en esta noche cómo los líderes mantienen sus éxitos, cómo mantenernos, porque la clave no es, vuelvo a insistir, lograr, sino mantenerse. Así que ese es el tema para esta noche, los que toman apuntes, cómo los líderes mantienen sus éxitos. Porque el éxito es solo una parte, pero el secreto es llegar hasta el final donde podamos oír la voz de Jesús cuando nuestro corazón deje de latir y entremos en la eternidad y Él nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y no que nos diga, ustedes que profetizaron, que hicieron milagros, yo no los conozco, wow. Porque cuando yo leo el evangelio digo, ¿en qué momento estos líderes que echaban fuera demonios, profetizaban y hacían milagros, en qué momento cayeron para que el Señor les diga, no los conozco? Así que vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo mantener nuestros logros? He hablado mucho, David, tal vez para que no despiertes allí a Diana y a Mayra y a Felipe, pero bueno, cuéntanos tú desde tu experiencia, porque ya tienes una experiencia, ¿cómo podríamos nosotros mantener los logros? Bueno, amado pastor e iglesia, yo creo que Nehemías, pues como estamos aprendiendo de Nehemías, él es el que nos da ese referente. Y creo que, así como lo decía el pastor, en la experiencia que lleva en el proceso de la iglesia, y yo ahora aquí en Asturias, pastor, que lo veo, aprendo mucho de Nehemías. Y justo ahí, cuando él terminó la obra, por ahí en Nehemías capítulo 7, en el versículo 1, dice, una vez se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. Entonces yo creo que podemos mantener nuestros logros si, número uno, formamos líderes, pastor. Si formamos líderes, porque uno ve a Nehemías en el capítulo 6, ha terminado. Sí, y como usted decía, lo logré a descansar, pareciera que sí las vacaciones, pero no, porque ahora en el capítulo 7 nos muestra que él está listo, pero para mantenerse en el éxito, ¿sí? Pero él no lo hace solo, sino que él tiene un equipo. Él nos muestra por qué debemos formar líderes. Es que es evidente, pastor, que si llegamos a lograr la meta es porque con la ayuda de Dios hemos desarrollado el liderazgo. No hay otra forma, es en esa área, ¿sí? Aquí lo vemos en España, ¿sí? Vamos desarrollando ese liderazgo. Pero cuidado, pastor, como usted lo decía ahorita, hay quienes dicen que no, que se puede solo. Y el éxito destruye a mucha gente. Hay otros que dicen que en el éxito se conoce realmente quiénes somos. Y es por eso que debemos aprender a mantener nuestro éxito. Yo considero, según lo que veo por Nehemías, que una medicina para nuestra vida y no dejar que el ego gobierne cuando tenemos éxito es compartir nuestros logros con los demás y hacerlos partícipes de lo que sigue. Yo doy gracias a Dios
porque puedo contar ahorita que estoy siendo partícipe de una visión que Dios ha plantado en el corazón de nuestro pastor Alfonso, ¿sí? En la plantación de las iglesias y al igual dentro del concilio de las asambleas de Dios. Entonces no camina solo, como Nehemías, hace partícipe, formar líderes. Y creo que Nehemías lo entendió, ¿sí? Hizo un proceso muy bueno. Y yo quiero contarle un poco, pastor, algo, ¿sí? Por lo menos en la vida cotidiana, uno se da cuenta que uno no llega lejos solo, ¿sí? Sino que se llega mejor en equipo. Por ello existe la familia, existe la iglesia, existe una empresa, etcétera. Ahora, en los equipos existen diferentes habilidades y roles. Pues lo mismo sucede en el liderazgo, ¿sí? Se necesita sí o sí armar un equipo, un conjunto, ¿sí? Y eso es lo que me fascina de Nehemías, porque lo que hemos visto de Nehemías en estos miércoles así, él ha estado construyendo, empezó, pero ahora, cuando concluyó, nos da la mejor, pero de las mejores fórmulas. Y es que un líder tiene que transicionar. Un líder no se puede quedar con que arranco y emprendo y ya no. Tiene que transicionar, tanto él como los que va a formar. Y esa transición, como estamos viéndolo a través del libro de Rick Warren, que nos enseñaba un poco, ¿sí? Nos dejaba como un apunte ahí. Él nos mostraba que habían como dos tipos de líderes, pastor. Uno se llama el líder de catalizador, él le ha puesto así un nombre como ese que pone el sello catalizante, y el otro el consolidador. Y yo lo veía, yo no lo entendía al principio, pero claro, tiene todo el sentido. Nehemías es un catalizador, fue el pionero, dijo, vamos a levantar esos muros. Y fue y armó, hizo todo lo precioso. Pero cuando se completa, la obra no se puede quedar así, en iniciativa. Tiene que consolidarse, tiene que confirmarse. Y para eso hay que transicionar como líderes a ser los consolidadores. El catalizador usualmente es el pionero, el que echa a rodar un proyecto, el diseñador, el motivador. Pero un proyecto no puede mantenerse sólido o estable como éxito si no está ese líder consolidador que es el que sostiene el proyecto, el que desarrolla el proyecto, el administrador del proyecto. En la mayoría de los casos, cuando emprendemos algo, pues nosotros lo logramos, ¿sí? Y somos esos catalizadores. Pero es necesario, sí o sí, indispensable, volvernos los consolidadores y formar líderes que son consolidadores. Un ejemplo, lo debe conocer el pastor, que maravilloso, el de Pablo, ¿no? Que Pablo emprendía una iglesia y plantaba una iglesia y después dejaba a Timoteo, a Tito, a Epafrodito, etc. Entonces, pasa, ahí vemos a Nehemías que hizo igual, nombró líderes, porteros, cantores, levitas, para mantener en los muros. Tremendo pastor, porque Nehemías la tenía clara. Y él empezó su transición de catalizador a consolidador, enseñándolos que la obra no se puede hacer sola, que se necesita formar líderes. Qué tremendo, David. Oye, eres un excelente predicador y la gente debe estar muy feliz allí, además con el talento que Dios te ha dado de la música, de rapear, que aquí lo extrañamos tremendamente. Mira, David, que sí, hay un proverbio que dice que si alguien quiere llegar rápido, no es un proverbio bíblico, pero hay sabiduría, si alguien quiere llegar rápido, vaya solo. Pero si quiere llegar lejos, vaya con otros. Y yo eso lo he entendido hace años, desde que nuestra iglesia era muy pequeña, ya teníamos un grupo de trabajo. Y yo creo profundamente en los equipos de trabajo. Porque uno puede soñar, uno puede diseñar, planear cosas enormes. Pero ¿cómo lograría yo, digamos, por más que quisiera hacer algo en Asturias, si tú no estuvieras? Sería imposible. Visitándolos, si el Señor permite, una vez al año, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Pero qué bueno que hay gente como tú, como tu familia, como los líderes allí, pues que han copiado y que han hecho de este sueño también su sueño. A mí me alegra cuando entro a Facebook y veo la Gran Comisión España, la Gran Comisión Granada, la Gran Comisión, eso me llena de mucha emoción. Así que definitivamente, líderes, pastores que me están escuchando, esa es la clave. Formar a otros líderes, entrenar a otros.
Y eso implica que evangelicemos. En estos días le escuchaba un predicador, Ramesh Richard, un predicador indio de la India, y él decía que si la iglesia no evangeliza, no habrá discipulado. Y si no hace discípulos, no plantará iglesias. Y si no planta iglesias, no entrenarán nuevos pastores. Así que tenemos que hacer la tarea. Y yo creo con todo mi corazón que la gente que debemos formar debe ser gente íntegra, gente piadosa y gente fiel. Más que profesionales, lo cual no está mal, genial el que está formado, pero más que profesionales y talentosos, gente que tenga carácter, íntegra, piadosa y fiel. Y mire lo que dice Nehemías 7:2. Dice, hablando el mismo Nehemías, a mi hermano Hanani, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto con Hananías, comandante de la ciudadela. Mire, personalmente yo creo que la característica más importante es la fidelidad. Y este año nuestro enfoque, nuestro lema es: vivimos para ser siervos fieles. Porque esto no se trata de ser talentosos, habilidosos, los super preparados, no, gente fiel. David, recuerda este texto. El Señor Jesús nos va a decir a ti y a mí cuando terminemos esta carrera en Mateo 25:23, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mira, David, lo que uno tiene, pues hay que cuidarlo. Lo que Dios nos entrega, no podemos desperdiciarlo, tenemos que cuidarlo. Una palabra que Jesús enseñó continuamente a sus discípulos fue: velen, oren, cuiden, estén atentos, como decimos, en la jugada. Sean fieles. Y David, ese es el principio clave para nosotros en esta tarea de formar, de crecer, de avanzar. Debemos crear algo, construir algo, hablando por lo menos de la iglesia, que no dependa de uno. Qué triste que un día tú ya no estés en Asturias, que yo muera o ya esté caducado y no siga siendo el pastor, y que a uno le digan: no, desde que usted se fue a esa iglesia, se acabó. No, yo no espero oír eso. Yo espero que si el Señor me da vida y por allá cuando ya no pueda ejercer mi labor como pastor principal, pues que lo que yo escuche sea: oiga, pastor, lo extrañamos, pero la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue avanzando. La iglesia no se acabó, la iglesia va para adelante. Dios va a escoger a alguien que haga la tarea mejor que yo. Así que, ojo, mantengamos una relación continua con Dios para que sea Dios el que nos esté guiando, para que nosotros seamos siervos fieles y podamos echar el ojo a gente que de pronto tenga o no tenga formación, tenga o no tenga un título profesional, pero que sea fiel. David, cuéntanos, además de formar líderes, ¿qué más podríamos hacer para conservar nuestros logros y éxitos? Pues sí, pastor. Pues viendo a Nehemías, encuentro algo que usted ya nos ha enseñado en la iglesia y por su testimonio. Y también en las predicaciones, y es que podemos mantener los logros si somos buenos mayordomos. Uno cuando lee Nehemías, ahí en el capítulo 7 donde estamos, por lo menos el versículo 4 y 5 dice así, dice: la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Lista de los repatriados, mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Y lo que estamos viendo ahí con Nehemías es que está haciendo un censo. Esto tiene que ver con estadística, ¿sí? Y la estadística como tal
nos va a enseñar mucho. Por lo menos en la vida cotidiana, pastor, para sobrevivir es esencial llevar buenos registros contables. Se necesita llevar algún tipo de contabilidad, un mantenimiento, esas estadísticas. Puede que hoy en día, al hablar de contabilidad, la gente piensa solamente en dinero. Uno dice mayordomía y piensa solo en dinero. Pero la mayordomía es más que eso, pastor. ¿Sí? Y Nehemías nos lo mostró ahí en el capítulo 7. Él nos muestra que la mayordomía a través de la estadística es saber lo que tenemos, contar con lo que tenemos. ¿Sí? Por lo menos en ese momento, las personas eran las importantes, ¿no? Y de hecho en la vida, pastor, las personas siempre serán más importantes que el dinero. Es por eso que tener mayordomía o estadística nos hará saber cómo guiar, cómo instruir y cómo tener en sí correcto lo que Dios nos ha entregado. Pero vemos allá en Nehemías que él hace un seguimiento. Y esto me llama la atención porque es un ejemplo que cuando una empresa se preocupa mucho por sus trabajadores y les hace un seguimiento, es una empresa que prospera. Yo en algún momento trabajé en Nacional de Chocolates y esa empresa se preocupaba mucho por sus trabajadores, les echaba luego seguimiento y esa empresa es una empresa muy próspera. ¿Sí? Y yo lo veo así. Nehemías hizo así. Al hacer ese censo, en adelante vemos las listas y dice que Nehemías, desde el versículo 4, sintió que Dios fue quien lo impulsó a ello. Y oiga, pastor, para Dios la gente sí es importante, pero más que solamente sea importante, es un impulso de Dios que nosotros tengamos en cuenta a las personas. O sea, eso es un llamado. Yo siento que eso lo coloca Dios en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si todo lo que Dios nos entrega es importante, debemos tener registro de ello, ¿sí? Eso hace valor en la mayordomía. Y hacerle seguimiento es mayordomía. Nos interesa lo que es de Dios, las personas, los recursos, etcétera. Debemos ser buenos mayordomos, pastor. Mayordomos con nuestras finanzas, nuestra familia, nuestros líderes, la iglesia, las personas a cargo. Y es evidente, es vital para mantener un éxito, pastor. Así que, pues, yo considero, pastor, que aquí en este punto usted nos puede aportar demasiado del por qué es importante la mayordomía para mantener nuestros logros. Claro que sí, David, muy, muy valiosas tus palabras. Pues es importante porque yo he encontrado personas, y lo digo con respeto, jamás mencionaría sus nombres, que construyeron un gran ministerio, pero perdieron su familia. Ante los ojos de la sociedad, ¡wow! ¡Qué predicador, qué pastor! Divorciados, hijos perdidos, hijos descarriados. ¿Por qué? Porque tal vez sacrificaron sus hijos, su matrimonio, su familia en el altar del ministerio. Otros, y no es la mayoría porque no es la norma, pero algunos hasta se enfermaron porque no descansaban, porque no hacían las cosas. Tenemos que cuidar cada detalle, cada cosa. Somos seres integrales y tenemos que cuidar cada aspecto de nuestra vida. Entonces es importante. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios, que realmente ese es el lugar más seguro en la tierra donde podemos estar. Recuerdo cuando llegué hace más de 31 años a Patio Bonito y Dios me impulsa a plantar esta iglesia. La gente me decía, es un lugar peligroso allá, te van a atracar, te van a matar. Pues han pasado 31 años y aquí estamos todavía, porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. A mí me fascina las palabras que dice aquí Nehemías, porque Nehemías dice, Dios puso en mí el corazón del deseo. El corazón de Nehemías estaba conectado con Dios. Nehemías no era guiado por la carne, sino por el Espíritu Santo. Él estaba sintonizado, oía a Dios, Dios lo guiaba. Como decía yo el domingo, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos esté empujando. Y yo he llegado, y probablemente igual David, hemos llegado hasta aquí por los empujones de Dios, porque recuerdo cuando te tuviste que ir y en medio de lágrimas y todos nos despedimos, porque no querías, pero fue el empujón de Dios. Y estando allá, pues bueno,
empujón más para hacer algo, empujón. Y hace poco el empujón para arrendar nuestro local y sabemos que Dios nos va a seguir empujando. Dios, empújanos, porque necesitamos eso, que el Señor guíe nuestro ministerio. Como tú lo decías, y permíteme devolverme un poco, pero aspectos como la contabilidad son ministerios. Para mí, cada área de la iglesia, no solo el que predica, el que canta, es un ministerio. La palabra ministerio es servicio, servicio a Dios. Y sin lugar a dudas, quien sirve, quien limpia, quien contabiliza, es un ministro del Señor. Y aquí vemos pues que Nehemías está cuidando, está presupuestando, está analizando, porque para él eso es algo muy importante. Pero bueno, David, además de formar líderes y de ser buenos mayordomos, de cuidar lo que tenemos, porque algunos dicen, yo seré fiel cuando tenga mucho. No, la Biblia dice, si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar lo mucho. Yo he escuchado a algunos decir, cuando me gane tanto dinero voy a empezar a diezmar. No, sé fiel en lo poco. En eso poquito, si eres buen mayordomo, Dios te va a honrar y te va a colocar sobre cosas más grandes. Hoy, David, eres pastor de una iglesia que probablemente numéricamente es pequeña, pero si eres fiel, Dios te va a poner sobre una iglesia más grande. Pero, David, ¿qué más tenemos que hacer para mantener nuestros logros? Pues esta me gusta mucho. Y para mantener nuestros logros necesitamos, o bueno, en sí, pedimos apoyo cuando se requiere. Para mantener nuestros logros es necesario pedir apoyo cuando se requiere. Un versículo clave ahí está, ahí en Nehemías 7, donde estamos, pero el versículo 70. Dice, algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Y yo me pongo a preguntar ahí, la obra tenía que continuar, tenía que seguir, ¿sí? Y hay que pedir recursos, hay que hacer cosas. Y alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que pedir, alguien tiene que tocar esa puerta. Alguien tenía que pedir el dinero necesario para que la obra de Dios siguiera adelante. Y ese fue Nehemías. Él empezó una campaña, pastor, ahí de recaudación de fondos a fin de conseguir el dinero para restaurar el templo. Y este es un paso tal vez difícil, pastor, la verdad, de dar en estos tiempos. Yo lo digo de verdad porque el mundo hoy en día pues es un entorno materialista, ¿sí? Y por el egocentrismo y la autosuficiencia que se gesta en el día a día. Pero es necesario hacerlo, pedir ayuda financiera, psicológica, moral, espiritual, la que sea necesaria, en pos de mantenernos firmes. O sea, al principio dijimos que se necesitaba formar líderes y llegamos a este punto y entendemos que formamos líderes, pero no pedimos ayuda para formarlos, o incluso ellos no piden ayuda para que se dejen formar, pues no estamos en nada. Se requiere pedir ayuda en todos los aspectos necesarios, ¿sí? Porque a veces puede pasar que incluso en el éxito siente uno que ha logrado todo, pero como que se ahoga solo. Y aquí Nehemías nos lo muestra, tenía que seguir. Entonces, primero dieron los líderes, ellos eran los que tenían que dar ejemplo. Y ahorita usted lo dijo antesito, los líderes tienen que dar ejemplo, que tienen lo poco, ¿sí? Y el líder que gestó el logro, evidentemente Nehemías, fue el que más dio, fue un modelo de conducta, ¿sí? Las cabezas de familia también contribuyeron, todos los demás dieron lo que tenían. Y yo creo, pastor, que si formamos líderes y damos muestra de mayordomía, en el momento que exista la necesidad para seguir llevando a cabo lo logrado, pediremos ayuda y ellos la darán, ¿sí? Aquí en la plantación de España me gusta, pastor, porque hemos visto cómo Dios ha inquietado el corazón de la iglesia a dar en pos de que esta obra siga manteniéndose. La primera vez que usted vino, yo le dije, pastor, es complicado este tema, pero nos vamos a desafiar a partir de enero. Y nos desafiamos a partir de enero, pastor, y bueno, lo hemos visto la mano de Dios, hemos visto la mano de Dios ahí en el respaldo con la iglesia central. Bueno, esto es maravilloso, creo que este punto aquí lo puedo contar como testimonio. Entonces, pastor, cuéntenos un poco cómo ha hecho usted ahí con la sede central para llevar a cabo estos grandes logros. A veces, no sé si ha tenido que pedir ayuda también,
o tal vez los líderes, las familias, la iglesia, le han brindado la ayuda en pos de mantener esa visión que Dios le ha entregado. Claro que sí, David. Sí, yo recuerdo ese día que me dijiste, no, pastor, aquí, ¿cómo uno pide? Es complicado, pero nos arriesgamos y en ese primer culto les dijimos, hermanos, ¿quieren ver una iglesia linda en España? Mano al bolsillo, hay que empezar a dar. Porque esa ha sido la clave. Y yo recuerdo en estos 31 años ya de existencia de la iglesia, que al comienzo igual me daba como ese temor, esa pena, porque yo decía, pero Dios, ¿cómo lo hago? Es una comunidad pobre, gente pobre, necesitada. Yo recuerdo que las ofrendas de los primeros cultos eran moneditas que ni para un transporte público alcanzaba. Pero el Señor me dijo, no, tienes que enseñarle a la iglesia a dar. Porque yo dentro de mí pensaba, no, hagamos tamales, hagamos actividad, vendamos comida, lo cual no estaría mal para compañerismo y pues para generar recursos. Pero Dios me dijo, no, el principio de la iglesia tiene que aprender a dar. Y así fue como empezamos a desafiarlos para comprar el primer terreno. Dijimos, bueno, hermanos, el terreno vale tanto, ¿quién promete tanto? Y empezamos a levantar esa ofrenda. Creo que eso es importante. Uno como líder tiene que aprender a presentar proyectos y proyectos que tengan visión. Y cuando uno habla y comparte eso con la iglesia va a dar. Mira, durante el tiempo de pandemia a mí se me ocurrió decir una transmisión que íbamos a grabar el CD y esto y aquello, y teniendo una pandemia encima, crisis económica, pero eso tocó corazón de gente. Recuerdo un hombre que me dijo, pastor, tenía este dinero guardado, no sabía qué hacer, pero lo escuché a usted y ese dinero es para ese proyecto, unos buenos millones de pesos. Y así empezó la gente a dar. A mí me da pena pedir para mí, realmente nunca lo hago, pero pedir para los proyectos de Dios lo voy a hacer siempre, que la gente dé para misiones. Como lo pueden ver en la sede principal, cuando es posible, yo soy el que pido la ofrenda, porque yo quiero dar y ser ejemplo y decir, mire, hay que hacerlo. Como ministro de Asambleas de Dios, mis diezmos van principalmente a la sede nacional de Asambleas de Dios, pero en la iglesia local yo doy. Pueden revisar, yo doy mi ofrenda misionera, doy porque creo que eso es clave. Entonces hay que dar y hay que saber pedir. Pidamos para los proyectos de Dios. David, ya tenemos el tiempo y me preocupa más tu horario y tu agenda, pero podríamos recordar las 3 cosas que debemos hacer como líderes para mantener los logros, para mantener los éxitos. Claro que sí, pastor. Hemos descubierto que podemos mantener nuestros logros si, número 1, formamos líderes. Número 2, somos buenos mayordomos. Y número 3, pedimos ayuda cuando se requiera. Pero ahora, ¿qué hacemos, pastor? Bueno, creo que tenemos que aplicar esta palabra, como el Señor Jesús dijo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, hay que ponerlas en práctica. En palabras de Santiago es no ser simplemente oidores, sino hacedores. Y creo que tenemos que aplicar esto a los propósitos que Dios estableció. Por ejemplo, al propósito de compañerismo, de comunión. ¿Cómo lo aplicamos? Pues tenemos que aprender a afirmar a la gente, a darle reconocimiento, con palabras, con detalles, con acciones. Eso es importante. Tú que eres un líder de un grupo pequeño, pues afirma a tu gente, motívale. Oye, lo hiciste bien, qué lindo. Ahora que tenemos la tecnología, mandar un mensaje de WhatsApp, feliz cumpleaños, te felicito, ¿cómo va tu salud? Estoy orando por ti. Esas cosas son muy importantes y muestran que valoramos a las personas. En cuanto al discipulado, debemos de hacer algo así como un plan de seguimiento para ver cómo las personas están creciendo. ¿Cómo es que cada vez se parecen más a Cristo? Si realmente están llegando o no a la meta. ¿Cuáles son los logros de ellos como personas? En el área del ministerio, pues tenemos que aprender a mostrar el amor de Dios, a servirlos, a servir,
a involucrar a otros en estos sueños y proyectos, pero también servirles para que ellos alcancen sus proyectos personales. Nuestra iglesia apoya para que los músicos se formen, los pastores vayan al seminario, estudien. Creo que eso es importante, porque así crecemos y así somos mejores. En cuanto al evangelismo, que ya les mostré lo importante que es, porque el evangelismo es la puerta por donde la comunidad, los que no conocen al Señor van a entrar, pues es importante empezar a anunciarle a este mundo el evangelio, a hacerlo con palabras y hacerlo con acciones. Así que ánimo, líderes, alcancen el éxito, pero no solo alcáncenlo, manténganlo hasta el final. Que podamos decir como nuestro Señor Jesucristo: consumado es, la obra ha sido terminada. Que podamos decir como Pablo: he acabado la carrera. Ánimo, la vida cristiana y el liderazgo es para toda la vida. Así que usemos todo esto para darle gloria a Dios. Que tu vida y tu liderazgo glorifiquen a Dios. David, ¿qué tal si para cerrar este tiempo de enseñanza nos comparte la frase de cierre y oras por el liderazgo que hoy está conectado a esta transmisión? Amén. Gloria a Dios, gracias por el privilegio, pastor. Pues sí, la frase de cierre es: el líder que el éxito quiere mantener, a Dios siempre, óigalo bien, debe siempre obedecer. Siempre. Eso es innegociable. El líder que el éxito quiere mantener, a Dios siempre debe obedecer. Bueno, pues, pastor, oremos pues por los líderes que están conectados y confiemos firmemente que el Señor nos ayudará a mantener esos logros que nos sigue dando poco a poco, a fin de que la obra se realice. Dios del cielo, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquí en comunión con el pastor, Señor. Padre, te ruego, Señor, en este momento, por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús, que empoderes a tu iglesia, a los líderes, Señor. Hoy hemos aprendido a cómo mantener el éxito, Señor. Esos logros que nos das en pos de la visión que has plantado con nosotros, Señor. Dios del cielo, bendice a tu iglesia, bendice a los pastores, empodera al liderazgo, Señor. Produce en nosotros eso que produjiste en Nehemías, ese impulso en el corazón para formar a otros, Dios del cielo, para poder ser responsables como buenos mayordomos, Señor, para pedir ayuda cuando se requiera, Señor, hacer las cosas de la manera correcta, Señor, seguirte, Señor, obedecerte en esos impulsos que das, esos empujones, como decía nuestro pastor ahora, Señor, dejarnos guiar por ti, Señor, pues dice tu palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son verdaderos hijos de Dios, Señor. Te pido, por favor, Dios del cielo, que empoderes a tu iglesia, que nos avives, que provoques un despertar en nosotros, Señor, a fin de seguir cumpliendo esa gran comisión, Señor, como líderes, Señor, como ministros, como hijos tuyos, Señor, amado Rey, apasionarnos inmensamente por esa gran comisión que nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo, por ese llamado que ha ejercido en nuestros corazones, pasión por salvar almas. Las almas se están perdiendo y se necesita una iglesia militante, apasionada, enamorada por Jesús, enamorada por la salvación de las almas, Señor, que se empodere y empiece a formar líderes, a formar, a ser discípulos, Señor, a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra por medio de la predicación, como lo decía Pablo, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Sigue usando al pastor Alfonso, Señor, allí en la sede central, Señor, y que nos siga, Señor, respaldando ahí, Padre Celestial, a todas las iglesias hijas, Señor Dios Todopoderoso, a cada uno de los pastores asociados, a cada uno de los líderes, supervisores, a cada persona que tiene un ministerio, una labor de servicio allí, como lo decía nuestro pastor en la contabilidad, el diácono, aquel que revisa la puerta, aquellas personas que ayudan, Señor, incluso no hay de manera pública, Señor, sino incluso en la intimidad, Padre Celestial, ahí barriendo a puertas cerradas, Señor, etcétera. Cada cosa que se hace para la gloria de tu nombre, a fin de que la obra siga, Señor, permanezca, Señor Dios Todopoderoso. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor.
Que el poder de tu Espíritu Santo nos lleve a seguir creciendo. Llénanos cada día más. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por este momento tan especial. Gracias, bendito Jesús, por el privilegio. Amén y amén. Amén. Gracias, David, por este lindo respaldo, este apoyo, por la tarea que haces. Un saludo a tu amada esposa, a tus hijos y a esta linda iglesia. Y bueno, que Dios salve nuestra España. Amén. Amén. Muy bien, amados, vamos a ir cerrando esta transmisión. Vamos a orar para quedar despedidos en esta noche. No sin antes recordarles que este viernes, por favor, conéctense. Tenemos nuestra oración congregacional a las 6 de la mañana, hora colombiana. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu obra allí en España. Queremos pedir que siga respaldando a David, a su familia, a todo el liderazgo, y que añadas cada día a este lugar, a esta comunidad, los que han de ser salvos. Señor, en esta noche trae paz a tu iglesia, permíteles poder descansar, renovar sus fuerzas, aleja de tu pueblo el pecado, el peligro, la enfermedad. No los dejes caer en la tentación y líbralos del mal. Permite que como iglesia tuya podamos vivir para la gloria tuya, podamos mantenernos agradándote a ti. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Con gozo decimos amén y amén. Gran abrazo, están en mi corazón y en mis oraciones. Chao, chao.